Soy la doctora Victoria Esmeralda Juárez Rivera. Soy egresada de la Universidad Cristóbal Colón y soy médico general. Vamos a iniciar con un caso clínico que me gustaría que lo vayan leyendo y me escriban en qué sospechan. En qué sospechan, en qué piensan que es. Como ya vieron en el título, yo les voy a dar un caso, una charla sobre gineco, entonces está relacionado a ello. Entonces, ¿en qué sospechan? ¿Cuál sería su impresión diagnóstica ante este caso? Sé que queda un poco ambiguo, falta más detalles, pero les puse solamente ahí como que lo esencial, ¿no? Para que más o menos vayan identificando. Nuestra pacientita tiene un himen imperforado. Esta pacientita, aquí les traigo unas imágenes para que las vayan viendo. Es una pacientita que viene con un himen imperforado y es por eso que presenta el dolor ante todo. Bueno, eso fue algo introductorio, pero vamos a iniciar, ¿no? Con lo que es el ciclo menstrual. Bueno, primero hay que entender un poco de la definición de qué es el ciclo menstrual o más bien la menstruación. La menstruación es la descamación del endometrio secretor. Eso tiene una media aproximadamente entre 28 y 30 días, dependiendo de la literatura en donde ustedes lo estén leyendo. Se divide en tres fases: en la fase hemorrágica, en la fase proliferativa y en la fase lútea. Yo se los enumeré de lo más distal a lo más proximal para explicarles cómo es de que sucede este proceso. Vamos a abarcar desde fisiología, anatomía, histo. Bueno, vamos a iniciar con lo que es el útero, después el ovario, hipófisis e hipotálamo. El útero, recordando un poco de la anatomía, acuérdense que es una víscera hueca, que obviamente solo tenemos las mujeres, está compuesto por lo que son tres capas: de afuera hacia adentro, perimetrio, miometrio y endometrio, ¿no? Aquí lo que nos importa es el endometrio. El endometrio, se va a dividir en dos capas, lo que es la capa basal y la capa funcional. La capa basal no tiene tanta relevancia porque no hay proliferación de las células, pero la capa funcional sí es importante, porque esta se va a dividir en dos zonas que son de gran importancia porque es de ahí donde va a suceder lo que es la menstruación. La capa intermedia profunda, o también conocida como la esponjosa, y la capa compacta superficial, que más bien es, como su nombre lo dice, compacta. Recordando un poco de la anatomía, esto es importante que lo vayan recordando y si no lo han visto, para que se relacionen con ello. Primero hay que recordar de dónde viene la irrigación del endometrio. Viene de la arteria madre de ellos, que va a ser la arteria uterina. Después va a tener una hija, que va a ser la arteria arqueada. La arteria arqueada va a tener a su vez ramas, que va a ser la arteria radial, y esta va a irse penetrando al endometrio. Conforme va penetrándose al endometrio, va adquiriendo ciertas características funcionales para ello, ¿ok? La arteria radial, esta va a ir tomando una forma, como en forma de espiral, ¿no? Así va a tener su nombre en la parte terminal de ello. Bueno, para poder entender este proceso necesitamos saber los cambios que va a sufrir el endometrio para que lleve a cabo la menstruación. Se divide en etapas. Vamos a iniciar con lo que es la etapa proliferativa. La etapa proliferativa, vamos a encontrar el endometrio, que va a haber en el estroma un líquido. Este líquido va a ser procedente de las glándulas. Y la etapa secretora, en la etapa secretora vamos a encontrar que va a haber una extravasación de este líquido, pero además de la extravasación del líquido, las glándulas van a empezar a tornarse de otra forma. Ya no van a tener su forma bonita, sino van a ser más alargadas y no van a tener forma. Y finalmente, pues va a ser la descamación. Esta va a ser la mitosis del estroma compacto, ¿ok? Entonces lo que se va a quitar, lo que va a ser producto de la menstruación, va a ser el estroma compacto. Entonces, para profundizar más en la fase endometrial proliferativa, esta fase es cuando el endometrio se va a regenerar cada vez, cada ciclo, cada vez que la mujer empieza a menstruar. Esto tiene como una regeneración aproximadamente de 400 veces a partir de la capa basal durante la etapa reproductora. Es un número estimado más o menos, ¿no? Aquí lo importante es saber quiénes están involucrados para ello.
El más importante es la síntesis del estradiol. ¿Por qué es importante la síntesis del estradiol? Porque él va a ser el encargado de regenerar el endometrio y en el quinto día ya va a estar restaurado. Entonces, para ello, vamos a iniciar ya con el inicio y el fin de esta fase proliferativa. El inicio de la fase proliferativa, aquí la vamos a ver en la imagen, vamos a tener un endometrio delgado, muy chiquito, va a ser aproximadamente menos de 2 milímetros. Aquí las glándulas van a ser estrechas, van a ser chiquitas y pueden que sean tubulares aún, van a iniciar con la trayectoria recta y van a ser paralelas a la capa basal. En el epitelio glandular, aquí en el quinto día, más o menos, en el quinto día, ¿qué sucede? Va a iniciar con lo que es la actividad mitótica en el epitelio hasta más o menos el día 16 o 17, donde va a suceder lo que es el cambio de esta fase. Aquí la importancia de ello es la repitalización, que esto es cuando va a ser importante porque va a disminuir o a cesar lo que es la hemorragia endometrial. ¿Y de quién depende el cese de la hemorragia endometrial? Depende del factor epidérmico y del factor transformador del crecimiento alfa. Se los menciono para que pues se vayan relacionando un poco con ellos, ya que estos factores, acuérdense que son los que van a detener la hemorragia endometrial. Y al final de esta fase, el endometrio va a aumentar su grosor. Acuérdense que inició muy chiquito y ahorita va a ser más grueso. ¿Por qué va a suceder esto? Porque va a haber una hiperplasia glandular y va a tener un incremento del estroma. Al generar todo esto, ¿qué sucede? Vamos a tener edema y material proteínico alrededor de ello. Entonces, esto nos va a generar que nuestro estroma sea un poco más laxo. Estamos como en esta fase. Va a estar más laxo y las glándulas van a empezar a separarse, a verse más, como más edematizadas, ¿no? Y aquí van a iniciar que van a presentar numerosas vellosidades y aumento de secreción de ellas. Por otro lado, la fase endometrial secretora, aquí sí los puse por días. ¿Qué es lo que va a suceder en cada día? En el día 17 hay un acúmulo de glucógeno en la porción basal del epitelio. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar vacuolas subnucleares para que inicien a la pseudoestratificación. En el día 18, estas vacuolas, ¿qué sucede con ellas? Las vacuolas se van a deslizar hacia la parte más apical, pero no van a secretar hasta el día 19. En el día 19 van a secretar. ¿Y qué es lo que van a secretar? Glucoproteínas y mucopolisacáridos. En el día 21 y 24, este estroma va a tener edema. Por lo tanto, ya finalmente en el día 23 y 28, las células que lo van a rodear van a comenzar a crecer y van a generar mitosis para volver a iniciar otra vez el ciclo. Entonces aquí les tengo una imagen. No sé, para hacerlo un poco más dinámico, me gustaría que vayan escribiendo en el chat que esta imagen, conforme se los fui describiendo, y también les puse una imagen, qué etapa del ciclo celular, del ciclo menstrual es. ¿Qué opinan? Sí, es la proliferativa, muy bien. ¿Y la segunda? La segunda, ¿cuál creen? Ok. ¿Y la tercera? La tercera, ¿qué es lo que ustedes ven? ¿O qué diferencia encuentran? Sí, es la hemorrágica o la descamativa. La diferencia en ello, algún valiente que me diga cuáles son las diferencias que hay entre cada uno. ¿Alguien sabe las diferencias que hay entre cada uno? Como se los acabo de decir, solamente para que se acuerden o si llegan a ponerles así alguna imagen en el laboratorio de histología, para que sepan más que todo y se guíen por la ubicación de las glándulas, ¿no? Porque las glándulas, ¿cómo se van a encontrar? Y ya pues en esta va a haber descamación y ya vamos a tener propiamente la sangre. Bueno, para ello necesitamos ciertos estímulos. Estos estímulos van a estar regidos por hormonas. La fase proliferativa va a estar estimulado por el estrógeno y la secretora por la progesterona.
Todo esto, ¿dónde se va a sintetizar? Se va a sintetizar en el ovario. Entonces vamos a entrar a hablar del ovario. El ovario, un poco recordando de su histología, acuérdense que está compuesto por lo que es el epitelio, la corteza y la médula. La corteza es lo que nos va a importar, porque en la corteza vamos a encontrar todo lo que son los folículos, ¿no? El folículo primordial, el secundario, el terciario, y pues es donde se va a llevar a cabo la ovulación, ¿no? También es importante recordar que en el folículo primordial hay que hacer una diferencia o un paréntesis entre ello, porque ahí es donde se va a encontrar lo que es el ovocito primario y la célula de los cordones primarios. Entonces, en cada estructura, otra vez, de nuevo, en cada estructura se va a secretar cierto tipo de hormona o se va a producir cierto tipo de hormona. Es importante. De hecho, tómenle nota, tomen foto, para que siempre lo recuerden. ¿Qué se va a producir? En el cuerpo amarillo se va a producir progesterona. La progesterona se va a producir cada 18 días. Y los estrógenos se van a encontrar desde el folículo del crecimiento hasta en el cuerpo amarillo. O sea, los estrógenos los vamos a tener siempre, pero la progesterona la vamos a tener únicamente en el cuerpo amarillo. Entonces, como tenemos estas dos hormonas, vamos a tener otras fases del ovario, la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular no tiene una duración estable, sino que va a variar, depende de la mujer, y la fase lútea tiene una duración de aproximadamente 14 días. Entonces, hablando un poquito de la fase folicular del ovario, consta también de varias etapas. Se los dividí en tres. Primero es recordar que se va a incorporar los folículos primordiales. Más adelante se los voy a explicar con una imagen para que se les quede grabado para siempre. Después, esta incorporación de los folículos primordiales se van a poner en reposo para que pueda crecer su crecimiento de manera antral. Estos tres puntos van a estar mediados. Otra vez van a estar mediados por otros nombres medios extraños, pero es importante que los conozcan y estén en contacto con ellos. Es el factor transformador de crecimiento beta, el factor 9 de diferenciación de crecimiento y la proteína morfogénica ósea número 15. Y todo esto que nos va a dar el desarrollo folicular, o sea, desde el más chiquito hasta antes de llegar a la ovulación. En esta imagen es como se lo van a aprender. Tenemos a nuestro endometrio, ¿no? Bueno, nuestro endometrio que ya secretó las hormonas, y ahora estamos en el ovario porque necesitamos identificar y seleccionar al que va a salir a la ovulación. Entonces, para ello necesitamos hacer una convocatoria, así como ahorita, ¿no? Hacemos una convocatoria y en esa convocatoria llegan como unos 20 folículos primordiales. De esos 20 folículos primordiales tenemos que seleccionar solamente 10, porque nada más hay cupo para 10. Y una vez que los seleccionamos, ¿qué va a pasar con los demás? Bueno, los demás, como no son candidatos para ello, van a generar atresia. Y al generar atresia, pues ya se deshacen, ¿no? Pero nos vamos a quedar con esos 10, pero esos 10 son demasiados, necesitamos solamente uno. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué sucede? Aquí es donde inicia el estímulo de la FSH y la LH. Aquí entran en contacto con ello. La FSH empieza a salir y empieza a ver quién tolera o quién es tolerable a la FSH. Y también la LH. Cuando sale la FSH, de esos 10 solamente quedan 5. Cuando sale la LH, solamente quedan 4. Pero la LH va a generar un pico, un punto súper alto, y va a decir, bueno, quien tolere mi pico es quien va a ganar. Entonces, quien tolere el pico de la LH es quien va a ganar y va a salir por la ovulación. Entonces, así es como se va a llevar a cabo el desarrollo folicular. Se despiertan, se hace la convocatoria, se reclutan, se seleccionan y solamente va a pasar uno. Entonces, ¿quién va a estimular a cada quien? También es importante que lo identifiquen. ¿Quién va a estimular al folículo? El folículo va a estar estimulado por la FSH y ¿quién va a estimular la ovulación y la luteinización? Va a ser la LH. ¿Y dónde se va a sintetizar todo eso? Todo eso se va a sintetizar en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces ahora vamos a hablar de la hipófisis. Acuérdense que la hipófisis, hablando un poco de anatomía, se divide en dos. En anterior o posterior, adenohipófisis y neurohipófisis. Lo que nos importa ahorita es la adenohipófisis. La adenohipófisis, acuérdense que va a secretar todas estas hormonas que les puse aquí para que las recuerden, ¿no? Porque es importante. Pero para ello, cada hormona va a tener su célula precursora. Es importante que también sepan quién es la célula precursora de cada uno. En este caso, como va a ser la precursora de la prolactina, de la CTH, de la GH, de la FSH y LH. Entonces aquí se los puse para que tengan un poquito y se vayan relacionando con ello.
¿Y todo esto para qué nos sirve? Van a decir, bueno, pues ¿por qué nos está hablando de esto? Porque acuérdense quién va a mandar a quién. Entonces va a ir otra vez el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces ya una vez que se estimuló esto, vamos a llegar a la hipófisis. En la hipófisis es donde vamos a tener el estímulo de compuertas. También es importante que presten mucha atención aquí. Bueno, en la hipófisis, este estímulo de compuertas, ¿por quién va a estar mediado o quién va a ser el precursor para ello? Va a ser la GNRH. La GNRH va a estar mediada por los niveles de estrógenos. Entonces, cuando los estrógenos se encuentran en un nivel alto, en un nivel adecuado, se va a abrir normal la GNRH. Entonces, cuando se abre, es como que el GNRH es el encargado de abrir la puerta cuando llegan al hotel. Abre la puerta y va a estimular de manera lento la FSH. ¿A qué me refiero con lento? Que van a ser pulsos cada 90 minutos. O sea, pasan 90 minutos y pasan 90 minutos y se vuelven a estimular. Y la LH se va a estimular de manera rápida cada 60 minutos. Entonces, ya una vez que sabemos e identificamos cada cuánto va a salir cada uno de estos, vamos a tener la famosa teoría de dos células. No sé si ya la conocían o si ya habían leído un poco de ella. Se les voy a explicar la teoría de las dos células. ¿Por qué dos células? Porque están involucradas dos células, la célula de la teca y la célula de la granulosa. Quiero que vean este dibujito, porque aquí nos vamos a ir guiando más o menos para que lo vayan entendiendo. Vamos a iniciar con la célula de la teca. La célula de la teca va a llegar lo que es la LH, pero también llega la LDL para darle un poquito de energía, ¿no? Entonces llega la LH, ¿y qué sucede con la LH? Bueno, se va a pegar y dentro de ella va a tener una síntesis, se va a convertir, ¿no? En ATP, en AMP cíclico, y se involucra otra vez el colesterol ¿y qué va a formar? ¿O para qué es esto? Para formar el precursor de la progesterona, que va a ser la pregnenolona. Entonces, ya que tenemos la progesterona o el precursor de ello, este se va a quedar ahí, latente un ratito, ¿no? Pero dice, es que no es suficiente para mí, yo necesito andrógenos. Entonces se va a convertir en andrógenos. Pero resulta ser que la vecina sucede el mismo proceso. O sea, la célula de la granulosa llega al mismo proceso, pero dice que no está satisfecha, que necesita que la vecina le preste andrógenos. Entonces la célula de la teca no le queda de otra más que prestarle andrógenos y le da andrógenos. ¿Por qué le da andrógenos? Para que aquí suceda, para que aquí pueda entrar lo que es la FSH y se lleve a cabo otra vez la conversión de esto para generar estrógenos. Y es aquí lo que va a producir cada uno. La célula de la teca va a producir lo que son andrógenos y la granulosa va a producir estrógenos. ¿Y por quiénes van a estar mediadas cada uno? La teca va a estar mediada por la LH y la granulosa por la FSH. Aquí se los puse para que vayan identificando más o menos en qué parte del ciclo menstrual van a tener el pico de ellos. Los andrógenos van a estar en la segunda mitad y los estrógenos van a estar en la primera mitad. Entonces, haciendo un poquito una recopilación de lo que ya les hablé, aquí para hablar del eje hipotálamo-hipófisis, tenemos el hipotálamo, ¿no? Que ya les dije que vamos a tener la puerta que va a ser la GNRH. La GNRH va a abrir la puerta en hipófisis, ¿no? Va a estimular la FSH y la LH. Ambas van a actuar sobre los ovarios. Como ya les mencioné, cada una va a actuar en la primera fase y otra en la segunda fase. Ya les dije quién va a producir qué y qué va a producir cada quien. Acuérdense que los estrógenos van a estar latentes en las dos, solamente que en el LH se le va a agregar la progesterona. Pero eso es lo que solamente pasa en el ovario. También el endometrio va a sufrir cambios, porque estas hormonas están actuando, ¿no? Y al actuar también van a tener otros cambios en el endometrio. Tal es el caso, ¿no? La FSH nos va a dar estrógenos. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, en la fase proliferativa, como ya se los mencioné, vamos a tener un endometrio muy chiquito, muy susceptible para cualquier cosa, pero cuando llega el pico de los estrógenos va a empezar a madurar, va a empezar a crecer, ¿no? Y cuando llega a la segunda fase, la fase secretora, hablando del endometrio, aquí ya va a estar todo maduro, ¿no? Pero como no va a haber ninguna implantación, empieza a decaer y se degrada. Entonces, les voy a hablar un poquito de la ovulación. La ovulación, esto, como ya les dije por quién está mediada, es la secreción súbita de las gonadotropinas, que va a ser el aumento de los estrógenos por los folículos preovulatorios que van a contener el indicador preciso para el momento de la ovulación.
¿Cuándo se va a suceder este proceso? Se va a suceder de 34 a 36 horas antes de que suceda la ovulación. Pero ¿quién es el responsable de que se lleve a cabo este proceso? Pues va a ser el pico o la máxima expresión o secreción de la LH, que se va a presentar más o menos entre las 12 horas antes de la ovulación. Entonces, la LH va a permitir la liberación del ovocito maduro. Esto también es importante que recuerden porque al tener el pico de la LH se empiezan a debilitar lo que son las proteasas. Esas proteasas van a permitir que la membrana basal del folículo pues se empiece a adelgazar y permita su salida para que llegue, ¿no?, a la función. Entonces, de una vez que salió el folículo o el ovocito secundario, ¿qué sucede? Sucede la fase lútea o la fase postovulación. Aquí, una vez que ya salió, ¿qué sucede dentro de lo que es el ovario? Porque pues ya salió y todavía quedan estructuras adentro y qué va a pasar con ellas, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es el famoso folículo de Graf. El folículo de Graf se va a quedar ahí, pero este mismo se va a empezar a degradar y va a secretar ciertas hormonas para que empiecen a degradarse y pues se vuelva a repetir otra vez lo que es el ciclo, ¿no? Estos mismos van a sufrir hipertrofia y pues van a tener la capacidad de la síntesis de las hormonas ya mencionadas. El ejemplo más claro es de que en un ciclo normal de una mujer que es regular, el cuerpo amarillo o el cuerpo lúteo se va a mantener por pulsos de LH a baja frecuencia y tiene una amplitud secretora de gonadotropinas en la hipófisis anterior. Entonces se va a mantener ahí latente, 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 hasta que se empieza a degradar y pues otra vez inicia lo que es el ciclo. Aquí les puse como un tip en lo que hay que fijarnos, ¿no? Porque una vez que ya nosotros ya sucedió lo que es la ovulación, ¿qué es lo que sucede, no? Las hormonas pues no van a bajar así de manera súbita, sino van a quedarse ahí latentes o va a haber algún pico. Después de la ovulación, sí, los estrógenos van a bajar, pero después de que bajan va a haber un aumento secundario a ello. Acuérdense que todo es equilibrio en esta vida. Entonces, al disminuir los estrógenos, va a alcanzar una producción máxima de 0.25 miligramos al día de 17 beta estradiol en la fase luteínica. Y en el ovario, eso es en el endometrio, y en el ovario va a tener un pico de 25 a 50 más o menos, también en la fase luteínica. Y a los 11 días va a tener apoptosis del cuerpo amarillo, el que ya les había hablado previamente. Entonces, para empezar otra vez como que a unir todo lo que les dije y no vayan ahí como divagando, acuérdense que se va a dividir en fase preovulatoria y postovulatoria. La preovulatoria vamos a tener lo que es el hipotálamo. El hipotálamo va a tener secreción o va a tener pulsos lentos en la preovulatoria. La FSH se va a encontrar elevada, el ovario lo vamos a encontrar en una fase folicular y el endometrio lo vamos a encontrar en una fase menstrual proliferativa. Por otro lado, en la posovulatoria se va a encontrar el hipotálamo por pulsos rápidos, la LH se va a encontrar elevada, el ovario va a ser una fase lútea y el endometrio va a ser en una fase secretora. Esto es lo que esta tablita es el resumen de todo lo que les acabo de hablar. Entonces, si ustedes aprenden esta tablita, van a poder entender perfectamente quiénes están involucrados y qué es lo que sucede. También como tip para que recuerden cuál es el andrógeno más importante del ovario. El andrógeno más importante del ovario es la testosterona. Entonces, ya que tenemos todas las fases, ¿qué sucede con la menstruación? Bueno, la menstruación es la fase luteínica media secretora. Entonces aquí va a ser el punto crítico donde se va a diferenciar entre el desarrollo y la diferenciación del endometrio, ¿no? Porque se va a descamar y pues tiene que empezar a desarrollarse de nuevo. La característica típica de la histopatología en este punto va a ser una infiltración del estroma por neutrófilos, va a estar pseudoinflamado. Entonces, ¿por qué va a estar pseudoinflamado? Porque van a intervenir ciertas interleucinas, proteínas, para que se incorporen, ¿no? Toda esa cascada que tiene que haber ahí. Pero lo que me gustaría mencionarles es sobre la cuerda floja inflamatoria. Esta cuerda floja inflamatoria vamos a tener macrófagos que van a variar desde proinflamatorios y fagocíticos hasta inmunosupresores y reparadores. O sea, van a ser de todos, ¿no? Que van a deshacer, van a componer, van a volver a hacer y van a deshacer.
Entonces, ¿de qué se encarga todo esto? De la degradación y la reparación del tejido. Entonces, es la famosa cuerda floja inflamatoria, ¿no? Quien va a reponer lo que es el tejido que ya se está descamando. Entonces, cuando ya se descamó o se desprenden los macrófagos, el microambiente va a favorecer la reparación y solución del mismo. Los cambios anatómicos en la menstruación, aquí hay cambios que también hay que considerar y tomar en cuenta. Principalmente porque va a haber un aumento en el flujo sanguíneo, ¿no? O sea, ya les expliqué lo que va a haber en cada vaso y aquí va a aumentar el flujo de manera súbita. Una vez que aumentó de manera súbita el flujo, va a generar hipoxia, o sea, va a iniciar a degradarse. Al generar hipoxia vamos a tener isquemia endometrial y degeneración del tejido. Entonces empieza a degradarse y se empieza a deshacer. Por lo tanto, ya que sucedieron esos 3 puntos, viene en la parte más importante, ¿quién va a controlar el sangrado? La vasoconstricción, al generar la hipoxia, al generar la isquemia, va a tener una vasoconstricción que va a ser al inicio de la menstruación y eso va a generar que el ciclo menstrual sea, o más bien se limite a que tenga una pérdida sanguínea. Entonces, cuando se vaya a cuando tengamos una vasoconstricción, es cuando se va a limitar que pierda más sangre de lo normal. Y cuando no se lleva a cabo esto, empiezan las patologías, ¿no? También están involucradas ciertas prostaglandinas en la menstruación. ¿Por qué se las menciono? Para que identifiquen o las niñas sepan quiénes son los causales de los famosos cólicos. Principalmente quiero que entiendan que tenemos la expresión del COX-2 en la etapa, en la menstruación, ¿no? Porque aquí va a reducir va a reducir lo que es la 15-hidroxiprostaglandina deshidrogenasa para degradar finalmente las prostaglandinas. Pero aquí esto está involucrado y principalmente la prostaglandina, la PGF2-alfa, la prostaglandina 2-alfa es la principal, ¿no? Porque esta va a iniciar o va a aparecer al inicio de la menstruación y es la que va a causar los síntomas que van a generar la dismenorrea. La dismenorrea, acuérdense que es el dolor durante la menstruación. Y bueno, pues estos van a estar mediados por la vasoconstricción, que ya les mencioné previamente, ¿no? Que la vasoconstricción pues nos va a decir qué tanto va a perder de sangre la mujer. Y bueno, va a experimentar la hipoxia. Entonces, en conclusión aquí es de que pues la dismenorrea está mediada por esta prostaglandina y genera pues las reacciones proinflamatorias. También está la activación de los mecanismos líticos. Esta activación de los mecanismos líticos, vamos a tener las famosas citoquinas endometriales, ¿no? Que se van a activar o van a aparecer para que en el estroma empiece la degranulación de los mismos para poder generar nuevo epitelio. Pero también hay una duda muy importante, ¿no? ¿De dónde viene la sangre menstrual? No todo va a ser de lo que yo les acabo de mencionar. Pues fíjense que sí. La mayor parte es una hemorragia arterial más que venosa. Esta sangre, ¿de dónde viene? Pues viene de la rotura de las arteriolas espirales, que ya les había mencionado antes, y se va a generar lo que es el hematoma. El hematoma, y ya una vez que se genera el hematoma, pues este se va a romper y va a generar lo que es la menstruación. El intervalo de las menstruaciones de las mujeres, acuérdense que pues se considera normal entre de 28 a 31 días, dependiendo de la literatura donde ustedes lo estén leyendo. Pero aquí les estoy mencionando que son 28 días, ¿no? Entonces, en conclusión, aquí les dejo un esquema del ciclo menstrual, ¿no? ¿Quiénes son los que se ven involucrados, no? Vamos a iniciar desde las hormonas de la hipófisis, el ovario, el endometrio, todo lo que les acabo de mencionar. En la hipófisis vamos a tener nuestras hormonas, ¿no? La FSH y la LH. Al momento que tenemos nuestro pico de LH es cuando sucede la ovulación. Al momento que hay el pico de la ovulación, también va a aumentar lo que es la FSH y posterior a ello se normalizan. Pero por otro lado, lo que es el estrógeno y la progesterona, aquí es una guerra, porque el estrógeno va a estar elevado durante la fase folicular y en la fase lútea se va a encontrar elevado lo que es la progesterona. Entonces vamos a tener tanto cambios en el endometrio como en lo que es en el ovario. Y todo esto va a ir acompañado de cambios en la temperatura. Por eso es de que en esta etapa las mujeres andan con cambios, pues se podría decir, hormonales. En resumen, les dejo esta tabla
para que le tomen una foto y lo entiendan más a fondo cómo es de que se lleva a cabo o cuál es la función de cada una de las hormonas. Inicialmente, bueno, la FSH nos va a estimular el crecimiento de la granulosa. También nos va a inducir la activación de la aromatasa y nos va a convertir los andrógenos en estradiol. La LH va a estimular el crecimiento de la teca, nos produce andrógenos e induce la ovulación y se encarga de la luteinización del folículo. Por otro lado, los andrógenos son usados por la aromatasa. Acuérdense que ya lo vimos en la teca y en la teoría de las dos células. Son usados por la aromatasa de la granulosa y el cuerpo lúteo para la producción de los estrógenos. Y la progesterona, pues esta va a estar solamente en el cuerpo lúteo, se va a encargar de madurar el endometrio, se va a encargar de disminuir la excitabilidad del músculo liso miometrial y va a aumentar el metabolismo basal, además de disminuir la cantidad de moco. Bueno, como un tema que yo les quise poner un poquito más y referente a lo que fue el caso clínico que les puse al inicio, les voy a hablar un poquito de amenorreas. Primero hay que entender cómo se clasifican las amenorreas. Las amenorreas se clasifican en primaria y en secundaria. La amenorrea primaria va a ser una paciente, va a ser una niña, como el caso clínico, una niña de 14 años que llega con nosotros a consulta y que refiere que nunca ha menstruado. Y las amenorreas secundarias va a ser una mujer que sí ha menstruado, pero lo dejó de hacer después de 3 ciclos. Entonces vamos a iniciar hablando con lo que son las amenorreas primarias. Eso tiene un porcentaje, bueno, hablando estos porcentajes según mi país, soy de México, entonces tienen una frecuencia entre un 0.4 a un 2.5%. Entonces, como ya se los mencioné, va a ser una mujer de 14 años que no ha menstruado y que no presenta caracteres sexuales. O sea, que van a ser, va a tener telarca, pubarca y menarca, ¿no? Aquí hay que marcar los diagnósticos diferenciales, desde una disgenesia gonadal, que es la más frecuente, y la más frecuente va a ser por la amenorrea primaria, por el famoso síndrome de Turner. También por las alteraciones anatómicas y el pseudohermafroditismo. Entonces, hablando un poquito de lo que es la disgenesia gonadal, aquí son los dos síndromes más frecuentes, el síndrome de Turner y el síndrome de Swyer. El síndrome de Turner va a tener un genotipo 45X o 46XX. Ya sabemos que va a ser una niña que va a tener una talla baja, va a tener el pterigión coli, que van a ser en el cuello, vamos a ver el pterigión coli, las alteraciones renales, cardíacas y los higromas quísticos. Y el síndrome de Swyer va a ser un genotipo 45X y 46XY. Aquí vamos a tener diferentes genotipos. Aquí la paciente puede tener genitales ambiguos, pueden ser hasta varones fértiles o fenotipos femeninos normales. Entonces, solamente para recordarles el síndrome de Turner, ¿no? Que es el más frecuente. Va a ser un cariotipo que no va a presentar el cromosoma X y se va a asociar a lo que ya les mencioné, pero principalmente a la esterilidad, ¿no? Y acuérdense del cariotipo, que es muy, muy preguntado. El otro punto son las alteraciones anatómicas. Como puede ser el caso clínico que yo les pregunté, que yo les puse, que es lo más frecuente aquí en México, el himen imperforado, que va a ser por un acúmulo menstrual, ¿no? Retenido ahí que va a tener la niña que no puede salir, entonces le va a producir un dolor abdominal intenso. Por otro lado, lo que es el síndrome de Rokitansky tiene un genotipo 46XX y aquí tenemos una alteración en los conductos de Müller. ¿Qué va a generar esto? Pues que nuestra paciente tenga agenesia uterina y 2/3 de la vagina. Esta paciente puede tener o va a tener pubarca y telarca, pero no va a tener menarca. Y finalmente lo que es el pseudohermafroditismo. Esto se los dividí en dos. Voy a iniciar con lo que es el síndrome de Morris, o también conocido como el pseudohermafroditismo masculino, que va a ser un paciente masculino con un genotipo 46XY. Y va a ser un hombre que va a parecer mujer. ¿Por qué? Porque va a tener testículos intraabdominales y se asocian a los disgerminomas. Aquí va a tener los receptores intranucleares androgénicos alterados y va a generar que nuestro paciente puede que no tenga vello o que sí tenga vello axilar. También está lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita. La hiperplasia suprarrenal congénita, esta va a ser en una mujer
que parece hombre, o sea, va a ser lo contrario, ¿no? Tiene un genotipo 46XX, va a presentar genitales externos masculinos y va a producir exceso de andrógenos. La clínica va a variar dependiendo de su alteración que presente, si es 17 alfa hidroxilasa o 21 hidroxilasa. La más frecuente es la deficiencia de 21 hidroxilasa, que va a ser un paciente que va a tener hipertensión arterial e hipocalcemia. Aquí les dejé una imagen, ¿no? De cómo vamos a ver los genitales en una niña que tenga hiperplasia suprarrenal congénita. Aquí también es otra imagen muy clara, ¿no? Que cómo vamos a ver la hiperplasia suprarrenal congénita en una niña. Y finalmente, lo que son las amenorreas secundarias. Va a ser una mujer que menstrua normal, pero después de 40 días, aproximadamente 3 meses, no menstrua. Y la causa más frecuente de la amenorrea secundaria va a ser en embarazo. Así que hay que sospechar de una paciente embarazada. Hay diferentes causas. Para esto sí tendríamos que tener una charla un poco extensa para ir explicando síndrome o causa por causa, pero en esta tabla se los dejo. Puede ser desde origen uterino, como es el famoso síndrome de Asherman, que son las ginequias uterinas, insuficiencia ovárica porque ya tiene, es mayor de edad y ya no puede, pues tiene una deficiencia de hormonas. Puede que sea un tumor ovárico que tenga gran tamaño, o que tenga hipogonadismo, hipogonadotrópico, o sea, es como que haga mucho ejercicio, anorexia nerviosa, un trastorno psiquiátrico, o que tenga hiperprolactinemia, que tenga un prolactinoma o por un traumatismo craneoencefálico, o el síndrome de Sheehan, ¿no? Que este es muy frecuente aquí en México también por infarto hipoficiario. También puede ser causado por otros fármacos. Observen que también los anovulatorios puede causar amenorrea secundaria o las fenotiocidas. Este es un esquema para saber identificar, o más bien el diagnóstico de las amenorreas secundarias, ¿no? Como ya les dije, primero hay que pensar en un embarazo. Si nuestra paciente está embarazada, bueno, pues ya lo descartamos. Pero si sale negativa, ¿qué vamos a hacerle? Hay que pedirle una terminación de TSH y de prolactina. Si estos salen alterados, tenemos que sospechar que tiene un hiperparatiroidismo, un hiperprolactinoma, ya algo más enfocado a lo que está alterado, ¿no? Pero si sale normal, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que hacerle un test de progesterona. Con el test de progesterona, nuestra paciente puede que regle o que no regle. Si regla, es de que se encontraba en anovulación, pero si no regla nuestra paciente, tenemos que estimularle o ponerla en otra prueba, que hay que ponerle estrógenos y progestágenos. Si nuestra paciente no regla, hay que ver lo que sucedió con nuestra paciente del caso clínico, que tiene una alteración anatómica genital, que ya les mencioné cuál es la más frecuente. Pero si esta paciente regla, no hay que dejarla ahí, hay que seguirle investigando, porque hay que investigar la causa, ¿no? El por qué no había menstruado. Entonces hay que pedirle la medición de FSH y LH. Una vez que ya la tenemos, si salen elevadas, hay que pensar en una alteración anatómica. Ok, si salen elevadas la FSH y la LH, hay que pensar en una alteración anatómica, o sea que tienen una alteración en el ovario. Pero si salen disminuidas, hay que pedirle finalmente lo que es el test de la GNRH. El test de GNRH nos va a decir dónde está la falla, si está en el hipotálamo o está en la hipófisis. Si está alta, se va a encontrar en el hipotálamo, y si está baja, va a estar en la hipófisis. Entonces, este es el famoso cuadrito para que sepan y se lo aprenden para saber diagnosticar lo que son las amenorreas secundarias. Y bueno, es todo.